ya está aquí en sala y menos tiempo de lo que suelo dar, porque obviamente ya veo que hay un número, eh, digamos, en el cual ya podemos avanzar sin ningún problema en nuestra sesión 4. Bien, en esta sesión voy a explicar la agenda del día de esta última sesión 4 para finalizar ya nuestro domingo, ¿no? Recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde para poder hacer todas las actividades que nos corresponde ya para el cierre. Bien, es muy sencillo. La clase del día de hoy, de esta sesión 4 no es amplia. Vamos a tocar temas muy específicos acerca de las relaciones laborales, ¿no? Estas relaciones, obviamente, que en primera instancia eh, vamos a ver conceptos de algunos problemas, conflictos que se dan entre ambas partes. ¿Y entre quiénes se da la relación laboral, estimados? ¿Quién me podría decir? Entre quiénes existe una relación laboral? Lo vimos también en la semana 2 en el tema de contratos. Empleado con Empleador y trabajador. empleador el que contrata, ¿no? Empleador y trabajador. Perfecto, muy bien. Me da mucho gusto que estemos alineados y la verdad que creo que vamos por un excelente camino. Perfecto. Sí, hay una relación y esa relación obviamente vincula a tener problemas, a generar conflictos. Existen algunas relaciones que mediante una tipología de relaciones, ¿no? Que vamos a ver a continuación y obviamente ustedes realizarán un trabajo como dije, vamos a ver cómo nos va el tiempo, ojalá nos alcance para poder exponer, de una relación ya más controversial, si podríamos así decirlo, que obviamente ya mencionaremos en su momento. Bien, entonces voy a iniciar acerca de presentar las correspondientes PPTs que nos corresponden a esta sesión. Bien, vamos a avanzar eh, de una manera rápida, si se puede decir, pero obviamente alcanzando los objetivos de aprendizaje, que es lo que nosotros queremos en cada una de nuestras sesiones. Bien, para que el tiempo nos permita eh, alinearnos y alcanzar el objetivo de esta sesión, que es realizar la sesión, hacer el trabajo y realizar la exposición y cerrar nuestro domingo de la mejor manera. Bien, bien, entonces vamos a ver el tema de relaciones laborales. Vamos a concientizar, a conceptualizar lo que viene a ser, ¿no? Como ustedes habían mencionado en un primer inicio, bien, es una relación, ¿no? Se establecen entre quiénes, entre el trabajo y el capital, ¿no? En el proceso productivo. ¿De quiénes estamos hablando? Del trabajador, ¿no? Y del empresario o empleador, ¿no? También denominados en sinonimia como patronal, empleador o empresario, ¿no? Entonces, existe una relación, obviamente, entre el trabajador, ¿no? Entre el trabajador que obviamente está alineado a las condiciones de trabajo, que entre el empleador, ¿no? Que viene a ser la empresa, la institución, quienes que manejan el tema de relaciones. Ahora, la pregunta aquí es qué tipo de relación existe entre ambas, ¿no? ¿Y qué pasa si hay un conjunto de personas, ¿no? Que obviamente están involucradas en la relación que existen ya de una manera más alineada, más grupal, ¿no? Acá entran los conocidos sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que ya voy adelantando, que es el tema que ustedes van a investigar, ¿no? Perfecto. Entonces, partamos de eso, ¿no? Las relaciones laborales son aquellas que se establecidas entre el trabajador, el empleador, el patronal o el empresario. Bien, como dije, hay relaciones laborales individuales y colectivas, ¿no? ¿Por qué al área de gestión del talento humano le interesa este tipo de relaciones? Como dije, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que llegar a alineamientos establecidos, ¿no? La relación con las personas dentro del área de gestión del talento humano, que es la que ve obviamente la comunidad laboral,
pues obviamente tienen que ser las mejores, ¿bien? O si no, entrar a un tema de negociación, que vamos a ver también el método Harvard, que es muy interesante, un método de negociación, ¿no? Entonces, acá entran también temas de negociación. Bien, y los recursos humanos y las relaciones laborales, como había iniciado en una primera instancia en la sesión uno, ¿no? Ya se cambió esta terminología, ¿no? Porque los recursos obviamente están alineados más a la materia prima, a los recursos financieros, ¿no? Entonces, obviamente está relacionada con el manejo del personal. Bien. Esto de las relaciones laborales también existen organismos internacionales digamos, que optimizan, que garantizan, que canalizan, ¿no? Entre, digamos, el trabajo, los estados y las organizaciones de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que obviamente se realizó, se fundó en 1919. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente esto genera que no lleguemos a estándares los cuales se haga, digamos, una esclavitud, por así decirlo, dentro de lo laboral, ¿no? Se merma la cantidad de horas, se establece cantidad de horas que una persona debería estar situado en sus trabajos, ¿no? Entonces, son acuerdos que se alcanzan internacionalmente, ¿no? Que forman parte de convenios, ¿no? Convenios internacionales que fluctúan en todo digamos, en todo el mundo, ¿no? Que son principios que obviamente llegan a establecer los parámetros de trabajo, ¿no? Como dije, muy antiguamente habían temas laborales que eran muy, digamos, esclavizantes, que no ayudaban mucho a la persona y hubo una entidad internacional que reguló tratados internacionales, ¿no? Convenios para que esto sea regulado, ¿no? Es también muy interesante que lo sepan. Hay tipos de relaciones, ¿no? Según el tiempo de duración, según el carácter del empleador, según la forma de contratar, ahí también vemos el tema de contratos, en la ejecución del trabajo y la extensión de la jornada laboral, ¿no? Bueno, según el tiempo de la duración de la relación laboral, ¿no? Este criterio se distingue de la relación laboral por tiempo determinado y la relación laboral por tiempo indeterminado. ¿Qué nos quiere decir? Que obviamente en la tipología de las relaciones laborales es diferente, digamos, el mecanismo de que ustedes estén con un tiempo determinado, ya sea mediante la modalidad de contrato del ente privado o público, a que estés de indeterminado, ¿no? Las relaciones son distintas. El indeterminado, pues obviamente estará hasta el tiempo de su jubilación, bueno, bien, o salvo alguna flagrancia en algún aspecto de cometer eh, alguna causal de despido, ¿no? Pero obviamente vamos a tener un contrato hasta la jubilación. En cambio, los determinados tienen poca estabilidad laboral, ¿no? Entonces, esto también genera un tipo de relación distinto, ¿no? Ojo que la mayoría de empresas, la relación que existen con los indeterminados se maneja de manera distinta, ¿no? Porque obviamente ellos, la seguridad, la estabilidad, se debe manejar en el área de gestión del talento humano como una fuerza para que impulse a que esta persona trabaje, ¿no? Obviamente, puede pasar lo contrario, probablemente ustedes conozcan en sus trabajos a muchas personas que están nombrados o son indeterminados y obviamente ya no hacen el trabajo de la misma manera. Entonces, he aquí la función del área para que esta persona no, si bien es cierto, tiene la estabilidad, pues busque también garantizar los objetivos de las empresas o instituciones, ¿no? Entonces, obviamente, esto es eh, digamos, una determinación, ¿no? Según el tiempo de duración de la relación laboral, ¿no? Entonces, existe esa tipología de relaciones laborales. Según el carácter del empleador, ¿no? Puedes diferenciar entre dos aspectos, ¿no? Las relaciones laborales, ¿no? Carácter, digamos, puede ser una entidad empresarial o no empresarial, ¿no?
Acá hablamos de que hay relaciones laborales que se manejan de manera distinta en cuanto al apartado público y privado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las ONGs, digamos que son, según el carácter del empleador, las relaciones también, digamos, se sumergen en cada uno de esos aspectos, ¿bien? Tenemos también, según la forma de contratar la relación laboral. ¿No? Obviamente tenemos una ley que especifica las contrataciones, vimos también un tema de naturaleza de contratos, ¿no? Entonces, obviamente esto, eh, digamos, eh, condiciona la relación que yo puedo tener con mis colaboradores, ¿no? Bien, según el lugar de la ejecución del trabajo, hoy en día el home office no es algo que se está dando, lo que estamos viviendo hoy en día, la virtualidad, ¿no? Entonces, esto también existe una relación distinta, ¿no? No es lo mismo que yo trabaje o que yo, digamos, tenga un grupo de trabajo que los vea directamente, ¿no? Que vayan a un centro de trabajo a que obviamente solamente los pueda ver mediante la virtualidad, ¿no? Esto compensa, esto, digamos, hace que la relación sea distinta y que el líder o la empresa necesita alienarse a los factores que determinan según el lugar de la ejecución del trabajo, ¿no? Entonces, eh, como dije, el home office, empleados domésticos, ¿no? Esto también se refirió al código laboral porque hubo muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, que no, es la modificación de la parte del código laboral en cuanto a la ejecución del trabajo a distancia, indicaba que tendrías que cumplir tus horas también establecidas por ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Si el jefe te decía hay que conectarnos a las 10 de la noche, quizás ya no era, digamos, la hora precisa para que tú puedas establecer un trabajo en ese momento, ¿no? ¿Qué pasaba con las horas nocturnas, ¿no? Entonces, todo esto se fue mejorando y se fue, digamos, supervisando para que obviamente esta relación, según la ejecución del trabajo, en cuanto a la virtualidad o trabajo en casa, ¿no? Que con la pandemia se masificó, porque antes existía esto ya en países más desarrollados, pero bueno, la pandemia nos trajo digamos, la, la masificación del home office o del trabajo en casa, ¿no? Porque obviamente se puede dar, ¿no? Ahorita lo estamos viendo, yo estoy bueno, en mi centro de estudios de mi casa y ustedes están también, obviamente, estén donde se encuentren, asumo que la mayoría prestando atención, en un ambiente adecuado para la clase, ¿no? Estoy asumiendo eso. Bien, entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, hemos visto los tipos de relaciones laborales que estamos viendo, ¿no? A continuación. Bien, después de haber visto la tipología de relaciones laborales, bien, también depende del tipo de jornada laboral, también faltó mencionar que era la tipología 4. Obviamente, no hay part-times, hay tiempos completos, que la tipología de las relaciones son distintas. Bien, entonces, ojo con eso también, que bueno, no apareció nada positiva, pero lo menciono para que tengan conocimiento del mismo. Bien, perfecto. Eh, en forma general, la primera relación que nosotros tenemos con el trabajador es en el proceso de reclutamiento y de admisión dentro del área de gestión del talento humano. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la primera relación? Porque en este proceso, que lo vamos a ver en la sesión 6, si no me equivoco, bien, en este proceso es la primera vez que contamos con una interacción con un prospecto para mi empresa u organización. Entonces, por eso vamos a tocar un poco acerca de la admisión, ¿no? Y empleo, ¿no? Dentro de la gestión del talento humano, ¿no? Como el reclutamiento, la selección, la contratación y la inducción. Bien, ¿de qué trata el reclutamiento? Es una actividad de divulgación, ¿no? O sea, yo quiero reclutar, pero obviamente para esto tengo que divulgar lo que estoy ofreciendo, ¿no? A través de una convocatoria. Bien, es una invitación donde todos pueden participar, ¿no? Siempre y cuando obviamente cumplas el perfil que se está solicitando.
¿no? Por ahí algunos de ustedes en su presentación me decía que, bueno, que por falta del título, que es lo que están buscando en estos momentos, pues no podían acceder a otros puestos, porque obviamente parte de la gestión del talento humano involucra la consignación de los perfiles de puesto, ¿no? Entonces, si no cumples el perfil, es muy probable que no, bueno, que no puedas acceder de repente a algo más allá. Pasa lo mismo en el reclutamiento, ¿no? Si sale una convocatoria, bien, que pidan licenciados en administración y tú obviamente no lo tienes, pues es muy probable que no postules a esa convocatoria, a ese reclutamiento, puesto no cumples con el perfil. Bien, la selección, ¿qué es la selección? Insisto, ¿por qué tocamos el reclutamiento y selección? Porque es la primera relación que tenemos con nuestro prospecto de colaborador. Bien, el objetivo de la selección, ¿no? El objetivo del reclutamiento y selección del talento es el poder escoger a las personas que tengan los mejores atributos, ¿no? O sea, yo en la selección ya me tomo el tiempo de ver quiénes obviamente son los que yo necesito, ¿no? Y obviamente qué cualidades tienen, ¿no? Estas personas, qué atributos tienen para que obviamente ocupen lo que yo estoy buscando, ¿no? La contratación, bueno, ya obviamente estamos viendo en términos muy generales, ¿no? Esto ya lo veremos, como dije, más adelante, temas más específicos, ¿no? La contratación, cuando se selecciona y contrata, obviamente, a la persona para ocupar el puesto que se está, digamos, obteniendo, ¿no? Ojo que el contrato, ya vimos las modalidades, debemos establecer bien las modalidades para ver en qué modalidad podrían, en qué naturaleza de contrato podrían ingresar cada una de las contrataciones, ¿no? La inducción, ¿no? Después de haber realizado la selección, ¿no? Esto de la inducción se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a los trabajadores o colaboradores nuevos, ¿no? Y obviamente, ¿para qué? Para que desempeñen mejor su trabajo, ¿no? Esta parte de la inducción es muy importante porque dentro de la relación laboral es una invitación, digamos, intrínseca que le haces al colaborador de que ya pertenece a la empresa, ¿no? Y obviamente es mejor que el colaborador sepa qué es lo que va a hacer, a que obviamente no se involucre mucho y no sepa qué es lo que va a realizar o qué políticas maneja la empresa u organización. Por eso la inducción también forma parte importante de la relación laboral. Bien, bueno, la admisión de los trabajadores, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de las necesidades, ¿no? Las habilidades que necesitan, las validaciones, ¿no? La aplicación, la evaluación y los objetivos, ¿no? Bien, acá vamos a ver un tema de conflictos y problemas, ¿bien? Dentro de las relaciones laborales, nosotros tenemos que situarnos en que sí o sí va a haber en algún momento conflictos y problemas, ¿no? El ser humano no está ajeno en algún momento a que se genere un conflicto cuando existe una relación laboral, ¿bien? Es muy probable que en sus grupos de trabajo ustedes tengan conflictos, ¿no? Y obviamente esos conflictos se tienen que desarrollar y al mismo tiempo también obviamente se determinan problemas. Vamos a ver los conceptos de problemas y conflictos, pero tenemos que tener en cuenta que el problema hace énfasis en la objetividad, ¿bien? Y los conflictos énfasis en la subjetividad. Claro, o sea, para desarrollar un problema, obviamente puedo ser objetivo, ¿no? Porque un problema obviamente tiene características, ¿no? En cambio, los conflictos son más subjetivos, porque obviamente a quién le doy la razón en un conflicto, ¿no? Y esto, de todas maneras, encaja en un perfil para el desarrollo de las relaciones laborales, ¿no? Entre problemas y conflictos. Vamos allá entre la definición, ¿no? Es un proceso que da como resultado las percepciones de ambas partes que trabajan de forma opuesta entre sí, de modo que surgen sentimientos de incomodidad y o aversión. El segundo concepto, algún asunto que de ser solucionado implicará beneficios sociales como ser una mayor productividad o una menor confrontación entre las partes afectadas. Bien,
Como ven, ahí tenemos, digamos, la definición de conflictos y problemas. Yo quisiera saber, según ustedes, cuál definición corresponde a cada uno, estimados. ¿Cuál definición corresponde a conflicto y cuál definición corresponde a problema? ¿Alguien me puede decir? Profesor, conflicto, bueno, sería algún asunto que se debe solucionar, implicaría beneficios sociales como ser una mayor productividad o una menor confrontación entre las partes afectadas. Y Ya, problema es un proceso mm, que da como resultado la percepción de ambas partes, de que trabajan de formas opuestas entre sí, de modo que surgen sentimientos de incomodidad o aversión, ok, ¿no? ahí tenemos la opinión de José. ¿Quién más? Está interesante las opiniones. ¿Quién más desea Profesor, opinar? para mí También creo lo creo que mismo. Para mí es al revés. conflicto sería un proceso que da como resultado las percepciones de ambas partes, porque ahí también indica que surgen sentimientos de incomodidad y aversión, ¿no? Y eso es un conflicto. El problema es para mí la segunda opción, ¿no? Algún asunto que de ser solucionado implicaría beneficios sociales. Ok, bien, muchas gracias. Tenemos dos Profe, yo también opiniones. alineado a la compañera. Sí, es así como dice. Orellano también nos Ujú. dice alineado a la Alineado a la compañera. compañera. ¿Alguien más seguirá a participar? De igual forma, Castrejón con la compañera. Ok, bien. Sí, netamente, ¿no? Si podemos verificar, ¿no? Y nos vamos a lo anterior, ¿no? Problemas va al objetivo y conflictos en en la subjetividad, ¿no? Y nosotros nos involucramos también y vemos también las imágenes, ¿no? Del timón están siendo conflictivos, ¿no? Porque son subjetivos, o sea, tienen una percepción distinta, ¿no? Él quiere ir al sur, yo quiero ir al norte y este conflicto genera subjetividad. ¿Por qué quieres ir al sur? ¿Por qué quieres ir al norte? No, en cambio, los problemas, obviamente, tienen que ver con asuntos que ya están mapeados y que solamente se tienen que poner en acción para solucionar esa confrontación, ¿no? Entonces, por ahí van las definiciones, ¿bien? Pueden encontrar muchas más acerca de conflictos y problemas, pero la mayoría se enfoca en problema, objetividad, conflicto, subjetividad. ¿Bien? Perfecto. Acá tenemos algunas formas comunes y causas del conflicto, ¿no? Conflicto de tareas, de procesos, de relaciones ilegales, ¿no? Conflicto de tareas, conflicto acerca de las metas y el contenido del trabajo, ¿no? Conflictos de procesos, ya va más allá, ¿no? Ocurre cuando las partes están de acuerdo en las metas, ¿no? Y el contenido de su trabajo, pero no llegan a un acuerdo sobre cómo lograr esas metas y hacer el trabajo. Bien, conflicto de relaciones ocurre cuando las partes tienen problemas interpersonales, ¿no? Recuerden que problemas interpersonales es problemas entre personas, ¿no? No vayan a confundir porque a veces genera confusión la terminología interpersonales con intrapersonales, ¿no? Interpersonales entre personas, intrapersonales conmigo mismo, ¿no? Ya problemas, digamos, psicológicos, se podría decir, ¿no? Quiero que tomen en cuenta esas dos terminologías para que no se confundan, ¿no? Y conflictos legales surgen cuando hay diferencias en la percepción entre las organizaciones. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo detectar conflictos, no? Obviamente que nosotros tenemos que saber que los conflictos son parte cotidiana de nuestra vida, ¿no? Uno no se levanta todos los días para tener conflictos, o no quiere, obviamente, tener conflictos, pero pasa, ¿no? Eh, y obviamente la idea acá es intentar resolverlos y, digamos, vincular la mejor manera para poder evitarlos también, ¿por qué no, no? Hay una foto muy carismática bueno, no la tengo aquí, pero que hay donde un monito está todo tranquilo y hay un perro que le está ladre y ladre, ¿no? Entonces, obviamente, a veces es bueno tratar de evitarlos también, ¿no? Porque obviamente no se no suman los conflictos, ¿no? Bueno, salvedad que obviamente sea necesario
tratar de resolverlos, ¿no? Eso sí también es válido, ¿no? Pero también es eh, la interacción de poder tratar de evitarlos, ¿no? Entonces, el primer paso consiste en detectar los conflictos a través de las siguientes claves, ¿no? Tenemos que ser un poco visionarios, ¿no? Visualizar acciones que vayan a causar o estén causando alguna clase de conflicto, ¿no? O sea, tenemos que visualizar, digamos, qué es lo que podría generar un conflicto, ¿no? Y nosotros lo sabemos, sino que a veces no lo tomamos tan en cuenta. Entonces, debemos ser visionarios. Proporcionar retroalimentación, ¿no? La cantidad, la precisión y oportunidad de la información que puedes proporcionar le ayudará a comprender al otro. Entonces, yo sé qué es lo que puede generar conflictos, esto me va a evitar o detectar los conflictos, ¿no? Antes de, si se da, obviamente, dar información para que la persona o el colaborador entienda que el conflicto se puede resolver, ¿no? Y obtener la retroalimentación, el tiempo necesario para averiguar lo que piensa y siente sus compañeros de trabajo, ¿no? Acá entra un poco también un tema de obtener la información necesaria para, obviamente, llegar a un lineamiento de establecer una negociación para que este conflicto no llegue a extremos, ¿no? Bien, ahí tenemos cómo podemos detectar esos conflictos, ¿bien? Perfecto. Bien, acá entramos ya a un tema de negociación, ¿no? ¿Cuáles son perdón, los elementos básicos de la negociación, ¿no? Eh, ¿Cuándo se utiliza en sí la negociación? La negociación forma parte también de muchos aspectos dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Entonces, algunas interacciones separa a las personas del problema a negociar, ¿bien? Concéntrese en los intereses de ambas partes, no en las posiciones o petitorios, ¿no? Estamos hablando de algunos principios de negociación, ¿no? Genere una variedad de posibilidades antes de decidir a actuar, insiste en que el resultado se basa en algún criterio objetivo. Bien, y acá vamos a ver una metodología, una técnica de manejo de negociación, ¿no? Que es la técnica de manejo Harvard, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice aquí, no? Que los equipos de negociadores, pues obviamente tienen que hacer digamos, esta parte de la técnica, ¿no? Que tiene que ver con los intereses, ¿no? Los intereses que tienen ambas partes para poder negociar, la búsqueda de opciones, ¿no? Que nos ayuden digamos, dinamizar esta negociación, buscar alternativas, las cuales mejoren la actividad de la negociación, tener una legitimidad que nos involucre a que esta negociación realmente se involucre en lo que se necesita, una relación, ¿no? La comunicación, que es una perspectiva muy interesante, y generar compromisos, ¿no? Obviamente, como yo siempre les digo, estimados estudiantes, ustedes son los protagonistas de su aprendizaje. Si quieren saber mucho más de esta técnica, pueden buscar los libros correspondientes para que puedan aplicar dicha técnica y conocer un poco más de la misma. Bien, bien, estimados, con esta parte, como dije, iba a ser bueno, ni tan rápida, pero iba a ser una presentación un poco más rápida de lo que hemos estado haciendo, bien, con la consigna de poder alcanzar el objetivo del día de hoy, de poder lograr las exposiciones. Veamos cómo nos va. Eh, Quiero netamente mostrarles qué es lo que van a realizar en grupos también, bien. Dentro de las relaciones laborales, estimados estudiantes, existe un parámetro colectivo de establecimientos dentro de las organizaciones que obviamente están legalmente constituidas, ¿no? Y muy conocidas, que se llaman y denominados sindicatos. Bien, entonces,
como para poder establecer y investigar la parte de sindicatos, vamos a dar también un trabajo en la cual ustedes van a tener que investigar, ¿no? Esto también lo voy a pasar por Word, por el grupo y también lo voy a colgar en Clementina. Bien, vamos a ver las definiciones del sindicato, ¿no? Una breve historia, las funciones, ¿no? De los mismos, representación de los trabajadores, negociación colectiva, me van a hablar acerca de eso, algunos tipos de sindicatos, ¿bien? ¿Qué importancia tienen? Y sobre todo quiero que me mencionen algunos sindicatos de nuestro país, ¿bien? Quiero ejemplos de sindicatos conocidos, ya sea privados o públicos, ¿bien? Y al finalizar, quiero la conclusión del grupo. Del grupo, ojo, ya no de, quizás como hicieron la sesión del sábado, que cada uno hizo su conclusión, ¿no? El grupo concluye qué opina de lo que ha investigado acerca de los sindicatos. Bien, como ven, no es difícil, no está muy amplio para que puedan realizarlo y poder, digamos, ver si el tiempo nos alcanza para poder exponer. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, sí, profesor, el alcance es el Perú, ¿cierto? Sí, Perú. ¿Alguna otra duda? Hola. No compartir la rúbrica, profesor. Profesor, dice Claro. Sí, les voy a trabajo compartir esto. grupal porque la opinión es personal. ¿Qué opinión, estimado? Abajo dice opinión personal, si los sindicatos siguen siendo Ah, bueno, importantes. lo cambiamos. Listo. Gracias por el dato. De repente lo entendían mal. Profe, va a ser Bien. exposición. La verdad es que sí quiero que sea exposición, pero quiero ver cómo avanzan, porque ya son las 12. Ah, Bien, ok. pero yo creo que sí, sí lo podemos hacer. Yo creo que en una hora de trabajo y tenemos una hora para las exposiciones. Bien, Ya, profe. entonces tienen hasta la 1 para poder realizar este trabajo y llamo a Salas para que puedan iniciar sus exposiciones. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. De Quedamos así, acuerdo. por favor. Sí, de acuerdo, profesor. Avancen, ahorita lo envío al grupo, avancen porque tienen una hora para que puedan exponer. Bien, y con eso sí ya terminamos nuestro domingo. Bien, ahorita lo envío. Listo. Voy a crear las salas, ya saben sus grupos y tienen una hora exactamente para realizarlo. Bien, listo, estimados. Igual lo voy a colgar en Clementina. Ingresen a sus salas, por favor. Profesor, disculpe, igualmente no me puedo unir, Ok, no me a puedo ver. unir a mi sala 6 otra vez. Sí, ahorita lo veo. A ver, eres Samudio, ¿cierto? Sí, 6, ¿no? sí, Listo. ya, gracias, Samudio, profesor. no te preocupes. Profesor, José Radael en la sala creo que era del grupo 7, sala 7. ¿A cuál te mandé? ¿Te acuerdas? Carlos Esquerre. Con Carlos Esquerra. A ver, ¿dónde está Bien. Carlos Esquerra? Sala 2. Acuérdate de José de tu grupo. Bien, Jenny Mendoza, listo. sala 6, profesor. Nuevamente no me sale. Jenny Mendoza, sala 6. ¿Dónde estamos? Ok, listo. Jenny, Gracias. de nada.
María, Mayra, Jocelyn, ¿no ingresan a su sala? Profe, disculpe, ya estoy en mi sala. Una consultita, profe. ¿Nos va a dar algún tiempo para exponer por grupo o algún tiempo para poder exponer o libre? Sí, no, vamos a tener un máximo de 15 minutos para que se cumpla en una hora. No, igual son 6 grupos. Sí, probablemente Solamente unos 10 minutos. 10 minutos por grupo, promedio. Ujú, en promedio, sí, Ya, gracias, profe. listo. Profesor, disculpe, este, ¿usted cree que puede dar la opción de compartir pantalla? En sala Ah, no ok, se ok. puede. Perdón, Gracias. perdón, perdón. Listo. Gracias. Terminar su trabajo. Sí, profesor. El grupo 2 ya lo terminamos. Bien, perfecto. ¿El resto de grupos, estimados? Profesor, el grupo 1 Grupo nos 4 también, falta. profesor. ¿Qué pasó con el grupo uno? Es que teníamos muchos conceptos y algunas diferencias de sindicato. Y nos falta terminar unos retoques. Tuvieron muchos conflictos y no Algo pudieron así. Y solucionar sus hay diferentes conflictos. opiniones sobre los sindicatos, profesor. Sí, Claro, de todas profesor. maneras. El 3 Bien, todavía no acabamos, profesor. Estamos terminando. Docente, disculpe una consulta. ¿Vamos a exponer todos los del grupo o solo 3? envié un mensaje que solamente por el momento vamos a exponer 3, porque obviamente por la premura del tiempo, ¿bien? Igual, vamos a hacer lo siguiente. Y ya, tengo 3 grupos que sí han confirmado, el resto. Bien, vamos a escuchar la exposición de los grupos que terminaron. Obviamente estos grupos que terminaron van a tener unos puntos bonus en su trabajo porque han cumplido con lo que se indicó. El resto que falta tendrá su calificación menos los puntos bonus, ¿bien? Pero tendrá la calificación de acuerdo al trabajo que presenten, por eso no se preocupe. Bien, Profesor, el grupo entonces, 5 también concluyó. bien, vamos avanzando con las exposiciones. Voluntarios, ¿qué grupo desea exponer? El grupo 2 está listo, profesor. Listo, Carlos, entonces tu grupo, por favor, inicia. Grupo 2. Por favor, tener 10 minutos en consideración para las exposiciones, ¿bien? Yo sé que tienen un montón que explayarnos, pero vamos tratando de hacerlo un poco breve para que todos aquellos que hayan terminado puedan exponer, ¿bien? Sí, docente. Lo que pasa es que, disculpe, del grupo 1 queríamos mejorarlo, pero ya vamos a exponer lo que tenemos para que no nos bajen puntos. No, 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 Sí, no. profesor, Yo no porque he si no dicho que son voy a... puntos A menos, ver, a ver, a ver, a profesor. ver, a ver. Son puntos que no vamos a ganar. Claro, Eso son es puntos otra cosa. Yo no he Pero dicho que tenemos voy a un bajar board, pues. puntos. Ojo, No, pero yo no es he un dicho que voy a bono bajar adicional, puntos. así sea un punto, 2 puntos, es un Eso Claro, es bonus. un Entonces, profesor, vamos es a bonus. lo exponer, mismo. profesor. Vamos a... En cuestiones cuantitativas es lo mismo. Exacto. No, no es lo mismo. No es lo Sí, profesor, mismo. porque un grupo puede llegar a tener el 110% y nosotros el 100%. Entonces, no, queremos también el 110. Ok, empecemos, por favor, hay que avanzar en todo Profe, caso se para formó un que puedan... sindicato ahí. Sí, 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 exactamente, ¿no? Se dan cuenta, conflictos. Bien, Sindicato de iniciamos, alumnos Carlos. del curso. Iniciamos, Carlos, por favor, Sí. con A tu ver, grupo. compañera Jenny, puedes empezar. Profesor, ¿estamos habilitados para compartir? ¿Perdón? ¿O solo exposición? No, claro, tienen que compartir. Carlos, compártelo tú. ¿Me confirman si se visualiza, por favor? Sí, sí lo podemos ver. Sí. Sí se ve. ¿Qué tal, profesor? Somos el grupo 2. Está en la lista de nuestros compañeros. Y vamos a poner los detalles de los sindicatos. Compañera Jenny. Buenas tardes. Le vamos a hablar conciso y breve lo que es un sindicato. ¿Qué es un sindicato? El sindicato es una ¿Está hablando su compañera? Porque no se escucha bien. Sí, sí está hablando. Espérate. Se le escucha bajito. Sí, ¿Escucha? no. No.
No, Jenny, súbele más el volumen a tu audio, por favor. O si es Se escucha audífono, acércate bien. bien bajo. No, no tiene. No. ¿Me escuchan ahí? Bajito. Compañera, si no, tú lo lees porque no, si no me escuchan, ¿cómo hago? Ok, compañera. Ok. ¿Qué tal, profesor? Disculpe el problema de audio. Sigamos. Dale. Yo empiezo. Buscamos la definición de sindicato. ¿Qué es un sindicato? ¿No? Un sindicato es una organización formada por los mismos trabajadores para defender sus derechos e intereses laborales frente al empleador. ¿No? Compañera. Sí, a ver, profesor, buenas tardes. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de la historia de los sindicatos. Los sindicatos, como podemos ver, surgieron durante la Revolución Industrial en el siglo XXI, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? Tanto como salarios justos, jornadas de trabajo más humanos. Con el tiempo se consolidaron como actores clave en la defensa de los derechos laborales. Como funciones, los sindicatos tienen las siguientes funciones. La representación de los trabajadores, ¿no? A través de sus dirigentes, los sindicatos comunican las propuestas, reclamos y necesidades de los trabajadores al empleador, ¿no? Tienen una función de negociación colectiva, que mediante acuerdo con el empleador busca obtener mejoras salariales, beneficios y mejores condiciones laborales para todos sus afiliados al sindicato. También defiende los derechos laborales de los trabajadores, ya que ante abusos e incumplimientos del empleador, defiende a los trabajadores. Compañero. ¿Me toca a mí? ¿Tipo de sindicatos? Sí. Ok, ya. El marco legal, para empezar, con la Constitución, el artículo 28, donde reconoce los derechos del sindicato, la negociación colectiva y la huelga, y su normatividad, que es el Decreto Supremo 010-003, ¿no? En tipo de sindicatos, el más común es el sindicato de empresas, ¿no? De los cuales, dar un ejemplo de lo que puede ser la empresa Gloria y Telefónica, que está formada por trabajadores de distintas profesiones, ¿no? Que laboran para un mismo sindicato. De la misma manera, para un mismo empleador. El sindicato de rama por actividad, que es otro tipo de sindicato, en el cual acá pertenecen los trabajadores de distintos, o sea, distintas empresas que están dentro de un mismo sector o de un mismo industria, ¿no? Mayormente son 50 afiliados. Un ejemplo es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, ¿no? El tercero, el sindicato por gremio, ¿no? Es sindicato que reúne a trabajadores con la misma profesión, el mismo oficio, y que trabajan para empresas distintas, ¿no? Por ejemplo, el sindicato de enfermeros del Perú es un ejemplo que contempla 50 trabajadores, ¿no? El sindicato de oficios varios, ¿no? Tenemos ya diversas formas de hacer sindicatos en diferentes profesiones, diferentes industrias y temas por el estilo, ¿no? He terminado, profesor. Siguiente. Siguiente. Bueno, y como importancia de los sindicatos, tenemos las ventajas para los trabajadores, tanto como el poder de negociación colectiva, asesoría y apoyo ante conflictos laborales, ¿no? Y ejemplo de logros sindicales, pues tenemos la jornada laboral de 8 horas, descansos y vacaciones y condiciones más seguras en el trabajo. Bueno, sindicatos en el Perú. Ejemplo, Ese punto era... ah, Continúa, compañera. ya, Sí. sindicatos en el Perú. Ejemplo, tenemos dos. La CGTP es la que se encarga de defender las políticas laborales de todo el Perú. Eso nos quiere decir el aumento de remuneración mínima vital como el sueldo mínimo, AFP. El otro sería el SUTE, son los que son más reconocidos, ¿no? Es el Sindicato Unitario de Trabajadores
Trabajadores de Educación del Perú y Federación de Construcción Civil. Bueno, el SUTE más que todo es ver lo que es de los profesores, ¿ya? Y de todos sus beneficios laborales que ellos pueden obtener, ellos, su CTS y sus pagos por cese. Adelante, compañero. Conclusión. Bueno, aquí como grupo consideramos, en resumen, que los sindicatos siguen siendo importantes porque defienden los derechos laborales, representan a los trabajadores y buscan mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, deben actuar con responsabilidad, diálogo y transparencia para contribuir al bienestar laboral y al desarrollo del país. Eso es, profesor, la conclusión grupal, la conclusión del grupo. Muchas Ok, gracias, profesor. bien, bien, muchas gracias al grupo. Hemos visto lo que han trabajado, ¿no? Han dado algunos ejemplos. Bien, aplausos, por favor, para el grupo 2 por su intervención de su exposición. Bien, Gracias, los profe. aplausos virtuales, por favor, para que se Gracias, profesor. Profesor, disculpe, motivando. Peña, hubo aquí un pequeño error en el grupo eh, que tenía que exponer un punto, ¿no? Y hubo una confusión aquí con la compañera. En este caso, ¿qué podría hacer? Porque estoy quedando No hay fuera ningún, de mi evaluación. para nada, dije que solamente expongan tres, ustedes pusieron todos. Así Ok, que la nota es grupal, no te preocupes por eso. Yo no Sí, estoy haciendo individualidades por cada uno lo que sí, expone. por favor, que la nota sea grupal, profesor. Gracias. Gracias. Claro, perfecto, gracias. eso ténganlo seguro, la nota es grupal, por eso están trabajando en equipo, ¿no? Muchas gracias, Bueno, profesor. De acuerdo. listo. Gracias. Bien, otro grupo que quiera exponer, estimados. El 3. Mándalo, Cristian. Bien, vamos con el grupo 3 entonces. ¿Pueden iniciar, por favor? A ver, buenas tardes con todos, compañeros, profesor. Sobre el tema de los sindicatos, ¿ya? Es una organización que representa y defiende de los trabajadores en el mundo y en el Perú. Los integrantes del grupo. Ahora, definición de sindicato. Un sind- un sindicato es una organización formada por trabajadores que se unen voluntariamente para defender sus intereses, mejorar sus condiciones laborales y buscar mejores acuerdos con los empleadores. Una pequeña breve historia de los sindicatos. Se inició en el siglo XIX con la Revolución Industrial, jornadas largas, bajos salarios y malas condiciones. A finales del siglo XIX, los trabajadores comienzan a organizarse y a exigir cambios. Ya en el siglo XX, los sindicatos se expanden en todo el mundo y logran importantes avances laborales y sociales. En la actualidad siguen siendo esenciales ante los nuevos desafíos del mundo laboral y globalizado. Los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores y permiten una mejor relación entre empleados y empleadores. Han logrado mejores beneficios y condiciones laborales que antes no existían. Son una herramienta clave para construir un futuro laboral más justo y equitativo y humano. Fomentan el diálogo y la negociación colectiva, buscando soluciones que beneficien tanto a trabajadores como empleadores. Representan a miles de trabajadores en distintos sectores y enfrentan nuevos desafíos del mundo laboral. Le voy a dar paso a mi compañera para que pueda continuar. Buenas tardes. Sí, continuando con la exposición, funciones de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos cumplen diversas funciones importantes dentro del ámbito laboral. Primero representan a los trabajadores frente a los empleadores y autoridades. También realizan negociaciones colectivas
para buscar acuerdos relacionados con salarios, beneficios y condiciones laborales. Otra función importante es la defensa de los derechos laborales frente a abusos o injusticias. Finalmente, promueven lo que es la seguridad y salud laboral para garantizar ambientes de trabajo seguros. Eh, en los tipos de sindicatos existen diferentes tipos, ¿no? Según la forma de organización de los trabajadores. El sindicato de la empresa agrupa a trabajadores de una misma empresa, ¿no? En el caso del sindicato por actividad, reúne a los trabajadores que realizan una misma actividad económica. Y lo otro es el sindicato de industria, agrupa a trabajadores de diferentes empresas de un mismo sector industrial. Y el sindicato de trabajadores independientes representan a personas que trabajan de manera autónoma. También tenemos lo que es la importancia y logros sindicales. Los sindicatos son importantes porque ayudan a mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores. Gracias a las luchas sindicales se lograron avances como, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, lo que son también vacaciones laborales, incrementos salariales, seguridad laboral y el derecho a la negociación colectiva. Además, los sindicatos permiten que los trabajadores tengan representación en voz dentro del entorno laboral. Doy pase a mi compañera, por favor. Hola. Ya, bueno. En el Perú, los sindicatos están presentes tanto en el Estado como en las empresas privadas. Pues acá vamos a ver las más importantes, ¿no? ¿Tienen algún profesor en casa? Pues el SUTEP lo representa, es el sindicato de los maestros y ha luchado durante décadas para que los docentes tengan mejores sueldos y mejores condiciones en el aula. La CGTP es como un paraguas, ¿no? Grande. No representa una sola empresa, sino a cientos de sindicatos de distintos sectores. Es la voz obrera más antigua del país desde el 29. Y en las privadas, pues tenemos una de tantas que es Telefónica del Perú. En el sector privado, los trabajadores de Telefónica tienen sus propios sindicatos, negocian salarios, horarios y beneficios directamente con la empresa. Igualmente, la Bacus pasa lo mismo, sus trabajadores están organizados y han logrado acuerdos importantes y colectivos que mejoran sus condiciones laborales años tras años, ¿no? En nuestra conclusión, queremos empezar citando a Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, donde dice, ¿no? Los derechos del trabajador son iguales a los derechos humanos fundamentales. Bueno, los sindicatos no nacieron en una oficina, en realidad, ni fueron un regalo del gobierno, ni de las empresas, sino nació en las calles, en las fábricas, es la voz de los trabajadores que un día decidieron que solo no podían, ¿no? Pero juntos sí. Gracias a ellos, pues, como comentó la compañera, ¿no? Hoy tenemos jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, salarios mínimos y protección ante despidos injustos. Derechos que ahora parecen normales, pero que alguien tuvo que pelear para conseguirle. En el Perú, más de 8.500 sindicatos siguen activos. Hoy eso nos dice algo importante. La necesidad de organizarse no ha desaparecido. Los problemas cambian. Antes era el trabajo infantil, hoy es la precarización y el teletrabajo, pero la solución sigue siendo la misma, la unión. Un sindicato no es un enemigo de la empresa, es la voz de quienes hacen posible que estas empresas funcionen. Mientras existan trabajadores, existirá la necesidad de protegerlos. Y mientras existe esa necesidad, los sindicatos seguirán siendo necesarios. Y cierro así cortito con esta cita. Siempre hay un conflicto entre derechos humanos y derecho de propiedad. Los derechos humanos deben prevalecer, lo dijo Abraham Lincoln, ¿no? Un presidente de los Estados Unidos, el se llamó presidente, ¿no? Gracias, profesor. Eso es todo. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias al grupo 3 por su exposición y también su presentación muy vistosa. ¿De acuerdo? Un aplauso, por favor, para el grupo. A los que preguntan si se pueden retirar, no, no se pueden retirar porque tenemos que ser empáticos con sus compañeros. Bien. Ustedes, si se retiraron y expusieron, fueron escuchados.
y obviamente también sus compañeros se merecen el mismo respeto de ser escuchados por todos nosotros. Así que una vez que se acaban las exposiciones, y acá todos nos podemos retirar. Bien, otro grupo creo que escribieron por el chat, grupo 6. Profe. 6, escribimos. Ok, vamos con el grupo 6 que escribió en el chat. Ok. Compañera, comparte, por favor. Después seguimos con el grupo 4. Siguen escribiendo en el chat. Vamos, por favor. 10 minutos lo hacemos sin ningún problema y salimos a la hora exacta. Bien, por favor. Ok, ¿le puedes dar un poco de zoom, por favor? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Nuestro grupo es el número 6 y aquí tenemos de forma puntual los conceptos, ¿no? Que comenzamos con la pregunta, ¿qué es un sindicato? Bueno, en el Perú un sindicato es una organización autónoma. ¿Y qué significa autónoma? Pues es aquella que toma sus propias decisiones de manera independiente, sin depender ni estar controlada por el empleado. Bueno, un sindicato está creado por trabajadores para la defensa y promoción de sus derechos laborales, económicos y sociales. Su objetivo principal, así como han mencionado los compañeros, es defender y promover sus derechos laborales e intereses comunes frente al empleador. Y una breve historia de los sindicatos, pues es que surgen entre el siglo XIX y bueno, a inicios del siglo XX. Esto es a base de una respuesta ante las malas condiciones que se veían en ese tiempo con las industrias. Los trabajadores enfrentaban largas jornadas de trabajo con bajos salarios y la falta de derechos. Esto sumarle las muertes que habían y también los accidentes que habían, ¿no? Aquí pusimos uno de los logros más importantes fue la lucha de la jornada laboral a 8 horas en el año 1919 bajo el gobierno de José Pardo. Ahí nomás no lo muevas mucho, por favor. Sí. Y otro dato importante que también no quisimos pasar desapercibido fue que en el año 44 se fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú, más conocida por sus siglas como la CGTP, una de las principales centrales sindicales del país, ¿no? Ya en los años 90, pues con las varias reformas que había en esos tiempos, el poder sindical disminuyó. Sigue bajando un poquito más, por favor. Bueno, y en la actualidad, pues no, los sindicatos están enfrentando varios desafíos, ya que se va a mencionar líneas más abajo. Ok, doy paso a mi compañero. Profesor, muy buenas tardes. Guillermo Córdoba, expone por el grupo 6. Yo sigo, Guillermo, luego tú. Ya Disculpa. está, sí. Ya. Ok, ya mira, en este caso las funciones de los sindicatos. Tenemos lo que es la representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores es quizás la función más importante que cumple un sindicato porque es la que da sentido a la existencia. Un trabajador de manera individual quisiera negociar frente a su empleador, pero con poco o casi nada de ventaja. Por eso es que existen los sindicatos, porque ellos ya en este caso van a ser con una sola vez representar a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene más peso el sindicato en este caso. Ellos representan al trabajador, empleándolo, poniendo de acuerdo los salarios, ¿no? Ya sea cualquier conflicto que tenga con la empresa, el trabajador, siempre el sindicato va a defender al trabajador, pero aún si la empresa no cumple, ¿no? De ahí tenemos a la negociación colectiva. Esta parte se basa en la representación legal legítima que organiza los intereses de los colaboradores frente a sus empleados. ¿Qué quiere decir? Que hay una negociación. El objetivo general es lograr un acuerdo que regule las condiciones laborales, tanto para el trabajador, ¿no? Ajustar los beneficios sociales y alcanzar los mejores salarios. De ahí tenemos lo que es la defensa de los derechos laborales. En este punto,
ese también es un punto importante que hace que el sindicato que ayude a proteger a los trabajadores cuando no se respeta, mejor dicho, sus derechos. ¿Y qué es lo que va a hacer acá? El sindicato representa ante la empresa a nombre del trabajador. También, ¿qué es lo que puede hacer? Es poner una demanda ante las entidades correspondientes, ¿no? Y hace de que, pues, con esa demanda, el sindicato gane el trabajador. Claro es que corroboren que pues, la empresa no está cumpliendo con las cosas que el trabajador está haciendo la denuncia correspondiente. Paso ahora sí a mi compañero Guillermo, que va a exponer los siguientes puntos. Profesor, muy buenas tardes. Compañero, gracias, Janine. Yo voy a hacer siguiente punto, tipo de- No se escucha. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Buenas tardes. Yo voy a exponer el siguiente punto, tipo de sindicato. Hay por rama de actividad, por empresa, por industria. Sindicato por rama de actividad. Aquí entra, por ejemplo, los trabajadores de diferentes empresas, pero que se dedican al mismo rubro o sector. El sindicato de construcción civil o el de los trabajadores de comercio, por ejemplo. No importa si trabajan para con unas constructoras distintas, se unen porque hacen prácticamente lo mismo. Por ejemplo, sindicato por empresa. Es el que junta a los trabajadores de una sola empresa. No importa el puesto que tengan, todo se queda dentro del mismo lugar. El sindicato de los trabajadores, el sindicato de los que trabajan solo, por ejemplo, en Saga Falabella o solo en Banco de Crédito. Sindicato por industria. ¿Puedes enfocar un poquito esto no se ve bien en la pantalla? A ver, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. La señal un poquito. Sindicato por industria. Es casi igual al de la rama de la actividad, pero se enfoca puramente en las fábricas o empresas de producción. Junta a la gente que fabrica, por ejemplo, cosas en un sector específico. El sindicato, por ejemplo, de la industria textil, los que hacen ropa de fábrica, o el automotriz, los que arman, por ejemplo, los autos. Hay otro sindicato, por ejemplo, el sindicato de gremio o por oficio. Esta junta a personas que tienen la misma profesión o el mismo trabajo, sin importar en que la empresa estén metidos en un sindicato de puros, por ejemplo, de puros choferes, de puros pilotos o de puros electricistas, los que se unen en su carrera u oficio. También hay otro tipo de sindicatos, sindicatos de oficio, por ejemplo, varios. Este es un mix. Se arma cuando hay trabajadores de diferentes empleos que no tienen nada que ver entre sí, pero se juntan porque son pocos, son pequeñas cantidades y no les alcanza el número de personas que pide la ley para armar un sindicato propio. Ahora, vamos a hablar sobre el tema de importancia de los sindicatos. Ventaja, por ejemplo, para los trabajadores. Los sindicatos cumplen un papel fundamental porque representan a los trabajadores y velan por el cumplimiento de sus derechos. Estas organizaciones contribuyen a obtener mejores condiciones laborales, salarios adecuados a cada trabajador y espacios de trabajo más seguros. Asimismo, facilitan el diálogo entre empleados, empleadores, para llegar a un acuerdo que beneficien a ambas partes. Ventaja, por ejemplo, para los trabajadores. Defensa y respaldo de los derechos laborales, que es muy importante. Posibilidad de acceder a mejores sueldos y beneficios dentro de cada empresa.
mayor estabilidad y protección en el empleo, oportunidades, por ejemplo, de capacitaciones para mejorar y asesoría legal, asesorial y también laboral, apoyo en caso de problemas o conflictos con la misma empresa, impulsos a ambientes laborales más seguros y saludables. Eh, algunos ejemplos de logros de sindicales, por ejemplo. Un logro sindical es todo lo que ganamos juntos y que la empresa nunca hubiera dado por su propia voluntad. No es un regalo del jefe, no es un regalo de la empresa, por ejemplo. No es un bono, depende por buena gente. Es un fruto del sudor, la unión y la lucha de todos los trabajadores en conjunto, ¿no? Es mejorar prácticamente decirlo, ¿no? Es mejorar nuestro bolsillo, nuestro día a día, con derechos que se queden firmados y respetados. Sindicatos en tu país. Violeta, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Y ahora le doy paso a la compañera Violeta para que ponga, profesor. Muy buenas tardes con todos. Sindicatos en el país, acá en Perú. Ejemplos de sindicatos conocidos de 2 a 3 sindicatos privados públicos, que es lo que solicita. Primero es Confederación General de Trabajadores del Perú, que es la CGTP, que fue fundada el 17 de mayo de 1929. Es la central sindical más grande e importante del país y agrupa a los trabajadores de distintos sectores público y privado. Defiende derechos laborales a nivel nacional. El otro sindicato es Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, SUTEP, creada el 6 de julio de 1972 en la ciudad del Cusco y representa a los docentes del sector público y lucha por mejoras salariales, condiciones educativas y derechos del magisterio. Y Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, FTSCP, fundada el 18 de diciembre de 1958 y representa a los trabajadores del sector de construcción privado y es uno de los sindicatos más activos en temas de seguridad laboral y condiciones de trabajo. En referencia a la conclusión, nosotros a nivel grupal sacamos una sola conclusión, consolidamos todo en referencia de diferentes opiniones y consideramos que los sindicatos siguen siendo importantes hoy y en muchos contextos más necesarios que nunca, profesor. Si bien es cierto, en el mundo laboral ya ha cambiado bastante, sin embargo, se siguen dando la desigualdad entre el trabajador y el empleador. Eso sigue existiendo, ¿no? Y sin una organización que pueda equilibrar esa relación, los derechos laborales quedan expuestos a la voluntad de que tiene el poder económico. Al menos en este país, el Perú, donde la informalidad es alta y la fiscalización laboral tiene varias limitaciones, el sindicato es la única barrera entre el trabajador y el abuso. Sin embargo, los trabajadores tienen que adaptarse a la realidad actual y enfocarse también en temas como la estabilidad laboral y la salud mental. Actualmente, en el Perú, el trabajo como las plataformas digitales y la tercerización generan formas de trabajo donde los derechos son más difíciles de defender individualmente. Frente a esto, la organización colectiva hace que los trabajadores actúen juntos como un bloque en lugar de cada uno ir peleando por sus batallas, ¿no? Obviamente a uno solo no se le hace caso. Entonces, a pesar de enfrentar estos desafíos con la informalidad y cambios en el mercado laboral, consideramos que sigue siendo importante, ¿no? Eso es todo, profesor. Grupo 6. Bien, bien, estimados, muchas gracias por la exposición al grupo 6. Aplausos para el mismo, por favor, aplausos para el grupo 6. Vamos por el grupo 4 que escribió después del grupo 6. Sí, profesor. Compañero Eduardo, por favor, ¿puedes compartir pantalla? ¿O no? Ponlo más arribita, hermano, por favor. Ya. Ahí, ¿comenzamos? Sí. Ya.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaré sobre los sindicatos, su importancia, sus funciones y los tipos que existen. Los sindicatos cumplen un papel fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores, ya como se está observando, y en la manera de las condiciones laborales. Pero cuando pensamos en un sindicato, a veces nosotros lo asociamos solo en protestas, huelgas, disturbios, pero legalmente el sindicato es un derecho humano y constitucional por el artículo 28 de nuestra Constitución. Dice que los trabajadores tienen derecho a agruparse para equilibrar la balanza entre el empleador. Imaginemos a un solo trabajador reclamando un aumento frente al gerente de una multinacional. No tiene fuerza, pero si se organizan, la negociación es de igual a igual. Em, em, ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una organización formada por trabajadores que se unen de manera voluntaria para defender sus derechos y buscar mejores condiciones laborales. A través del sindicato, los trabajadores pueden expresar sus necesidades, negociar salarios, horarios y beneficios. Además que promueven la unión y el apoyo entre compañeros de trabajo. Una breve historia sobre los sindicatos. Los sindicatos surgieron durante la Revolución Industrial, cuando los trabajadores enfrentaban largas jornadas laborales, bajos salarios y condiciones inseguras. Al darse cuenta que individualmente era difícil reclamar sus propios derechos, comenzaron a organizarse. Gracias a esa unión lograron importantes avances como la jornada laboral de 8 horas, ya que antiguamente era de 16 horas, vacaciones, beneficios sociales y laborales. Por eso, los sindicatos representan la lucha por condiciones de trabajo más justas y humanas. Las funciones de los sindicatos, representación de los trabajadores. Los sindicatos representan a los trabajadores frente a los empleadores y transmiten sus necesidades y preocupaciones. También hay una negociación colectiva en la cual buscan acuerdos justos sobre salarios, horarios, condiciones laborales para beneficiar a todos los trabajadores. Y por último tenemos la de defensa de los derechos laborales, que protegen al trabajador cuando sus derechos son vulnerados y brindan asesoría en casos de despidos injustificados o incumplimientos laborales. Doy el pase a mi compañero Eduardo que va a hablar tipos de sindicatos. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hablamos del tipo de sindicatos. Tenemos 4 puntos que hemos llegado a concordar con todo el equipo. Sindicato por empresa. Está conformado por trabajadores de una misma empresa. Su objetivo es atender los problemas y necesidades específicos de ese centro de trabajo. Sindicato por rama de actividad. Agrupa a trabajadores que realizan actividades similares dentro de un mismo sector económico, como educación, salud, construcción o transporte. Y tenemos sindicato por industria. Reúne a trabajadores de diferentes empresas que pertenecen a una misma industria. Por ejemplo, una industria minera o manufacturada. Sindicato de oficios de diversos se forma cuando no existen números suficientes de trabajadores para crear un sindicato específico. Agrupa a trabajadores de distintas ocupaciones, profesor. Y importancia de los sindicatos. Ventajas para los trabajadores. Hemos puesto 5 puntos en ventajas de trabajadores y ejemplos de logros sindicales, profesor. Como ventaja tenemos mejorar las condiciones laborales, promover salarios más justos, proteger los derechos de los trabajadores, fomentar la igualdad de respeto en el trabajo, brindar apoyo y asesoría en conflictos laborales. Y como logros tenemos la jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagadas, gratificaciones y beneficios sociales, normas de seguridad y salud en el trabajo, protección contra despidos arbitrarios. Yo doy pase a mi compañera Janina. Profesor, buenas tardes. Siguiendo con la exposición, eh, en el caso del Perú existen diferentes sindicatos reconocidos. Hemos considerado, por ejemplo, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, reconocida como FENATEP. Representa a trabajadores del sector educativo. También hemos considerado a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú,
que defiende los derechos de los trabajadores mineros. También está la Federación Nacional de Trabajadores de Salud del Perú, conocido como FENUTSA, que representa a trabajadores del sector salud, ¿no? Y bueno, en conclusión, para finalizar, como grupo hemos considerado que los sindicatos siguen siendo importantes en la actualidad porque ayudan a defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Y permiten que exista una mejor comunicación entre empleados y empleadores. Muchas de las condiciones laborales actualmente fueron posibles gracias a la lucha sindical, ¿no? Por eso creemos que los sindicatos continúan siendo una herramienta importante para construir ambientes laborales más justos y humanos. Muchas gracias, profesor. Bien, perfecto, muy bien. El grupo 4, aplausos por favor también para el grupo 4. Por favor, nos aplaudan, por favor, a esos aplausos virtuales. Bien. Tenemos al grupo 5, el que sigue, por favor. ¿Sí se ve, profesor? Sí, lo podemos ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 5. Vamos a empezar con la exposición sobre sindicatos del Perú. Buenas tardes. Sobre la definición del sindicato. Bueno, el sindicato es una organización constituida liberalmente por colaboradores para la defensa de los intereses humanos, la defensa de derechos humanos y el respaldo, y también cuenta con un respaldo constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de qué es un sindicato, se dice que es un grupo de trabajadores que se une de forma voluntaria para defender los derechos, pedir mejoras, ya sea pedir mejoras de sueldos o cuidar el bienestar de salud en el trabajo. En el Perú se le reconoce legalmente tras registrarse en el Ministerio de Trabajo. Además, es un derecho fundamental que nadie puede quitar porque está protegido, como les mencionaba, por la Constitución, por nuestra Constitución y por leyes internacionales. Siguiente, porfa. Historia de los sindicatos. El sindicato en el Perú empezó a fines del siglo XIX. Uno de los mayores reconocimientos fue, como todos ya han mencionado, bajar el horario de la jornada laboral a 8 horas. ¿No? En 1929 se fundó la Confederación General de Trabajadores, la cual es la central de trabajadores más conocida. Aunque en los años 90 también se dice que el número de afiliados bajó por reformas del gobierno en ese entonces fujimorista, del Fujimori. Hoy en día se dice que los sindicatos siguen siendo clave para dialogar con las empresas. Siguiente, por favor. Funciones de los sindicatos. Si hablamos sobre la representación de los trabajadores, esta función significa que el sindicato es la voz oficial de los trabajadores, la cual nos permite tener ese respaldo, ¿no? ¿Para qué? Para que eso evite que un trabajador no se pueda presentar solo y así la empresa no pueda tener abusos o sufra represalias. Siguiente, por favor. Que es lo que le mencionaba. También tenemos protección jurídica, que poseen la facultad institucional de interponer denuncias, participación activamente en mesas de diálogo. Siguiente. Si hablamos sobre negociación colectiva, más que todo es cuando el sindicato y la empresa se sientan para tratar de llegar a un mutuo acuerdo sobre los sueldos, las horas o beneficios de los trabajadores. Lo que se firma como un convenio colectivo
y que se tiene que cumplir obligatoriamente como si fuera una ley, ya que de no cumplirse esto, los trabajadores podrían llegar a realizar alguna huelga, ¿no? Como se ve mucho. Por ejemplo, yo que soy de Virú, aquí en las empresas Camposol, Hortifruti. Siguiente. Defensa de derechos laborales. Aquí el sindicato funciona como un vigilante en la empresa, dentro de la empresa. El trabajo más fundamental es estar atento para denunciar si hay maltratos, despidos injustos, discriminación, pues, o abuso, ¿no? Entonces, también se aseguran de que la empresa cumpla con las normas de seguridad y salud para que nadie sea maltratado o corra peligro dentro de ella. Gracias. Bien, continuando con nuestra exposición, docente, buenas tardes, compañeros, sobre los sindicatos en el Perú. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de sindicatos y la importancia que tienen dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Según el artículo 5 del decreto de ley número 25593, existen diferentes tipos de sindicatos en nuestro país, los cuales voy a mencionar a continuación. Como primero, tenemos el sindicato de empresa. Este tipo de sindicato reúne a trabajadores de una misma empresa sin importar el cargo que tengan, ¿no? Por ejemplo, tendríamos los trabajadores de una fábrica o de una empresa minera, ¿no? Luego tenemos el sindicato de rama de actividad, el cual agrupa a trabajadores de diferentes empresas, pero del mismo sector. En este caso sería un ejemplo, construcción civil, por ejemplo. Tenemos también el sindicato de gremio. Este tipo de sindicato está formado por personas de una misma industria específica, aunque este sería de una profesión oficio, de una misma profesión oficio, ¿no? Tendríamos como ejemplo enfermeros o periodistas de repente. Otro tipo sería el sindicato de industria, que reúne a todos los trabajadores de una industria misma, una industria específica, aunque trabajen en varias o distintas empresas, ¿no? Finalmente, tenemos el sindicato de oficios varios. Este tipo de sindicato se forma cuando no hay suficientes trabajadores de una sola o de una misma actividad, por lo que se unen personas pues de diferentes oficios para poder trabajar o defender sus derechos, ¿no? Siguiente. Ahora, hablando sobre la importancia de los sindicatos, podemos decir que ellos cumplen una función importante, muy importante dentro para los trabajadores y para el sistema laboral. En primer lugar, los sindicatos buscan que los trabajadores reciban un sueldo justo por el trabajo que realizan y que se sientan valorados dentro de una empresa. También tenemos que el sindicato ayuda a mantener la estabilidad laboral, defendiendo a los trabajadores frente a despidos injustos y ellos tratan de brindar la mayor seguridad en el trabajo, ¿no? Finalmente también tenemos que ellos se preocupan por el bienestar de los trabajadores, promoviendo mejores condiciones laborales y beneficios que pueden ayudar a cuidar su salud física y también mental, ¿no? Siguiente. Como ventajas, primero tenemos, en primer lugar, los trabajadores tienen una mayor fuerza de negociación porque ya no reclaman de manera individual, ¿no? Y ahora son un grupo, sino como grupo unido, pues les da más respaldo frente a la empresa. Además, también tenemos que los afiliados cuentan con asesoría jurídica, quienes les ayuda y orienta en caso de problemas laborales o reclamos dentro del trabajo. Finalmente, también podemos decir que los trabajadores pueden participar en decisiones importantes dentro de la organización, especialmente en temas relacionados con la seguridad y las condiciones laborales en las que trabajan, ¿no? Siguiente. También es importante mencionar, profesor, que los sindicatos han logrado importantes logros laborales a lo largo de la historia de nuestro país. Uno de los más importantes, creo que ya lo mencionaron algunos compañeros de los grupos anteriores también, y también coincidimos que es la jornada laboral de 8 horas, lograda en el año 1919, que permitió que los trabajadores tengan un horario más justo. También se consiguieron beneficios laborales como las CTS y las gratificaciones, que hoy son derechos importantes para los trabajadores.
También se aprobó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de los mismos trabajadores. Finalmente, los sindicatos también lograron fortalecer la negociación colectiva, permitiendo que los trabajadores pues, se puedan defender, ¿no? Y mantener sus derechos y beneficios laborales. Siguiente compañero. Bien. Buenos días, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, voy a mencionar algunos sindicatos en el Perú, siendo uno de los más importantes o que cobró mayor relevancia la SUTEP, que agrupaba a los profesores del sector público. La SUTEP cobró mayor relevancia en las décadas de los años 70 y 80, en donde ellos tenían una gran capacidad de movilización a nivel nacional incluso, organizando huelgas masivas de profesores que duraban semanas, hasta meses incluso. Aparte, tenía bastante influencia en temas de educación pública y negociaciones salariales con el Estado. Y eran considerados uno de los sindicatos más fuertes y organizados también en el país. Su presencia, repito, en los años 70 y 80 hicieron que participen activamente en protestas para lograr mejoras de reclamos a nivel nacional. En los años 2000 en adelante, pues su influencia ha bajado bastante, básicamente porque hubo muchas divisiones a lo interno, aparecieron gremios que fueron debilitando el poder que ellos tenían. También hay otros sindicatos fuertes y conocidos, como el de construcción civil, ¿no? Los trabajadores de esa área. Ese es el sector público. El sector privado también, de la misma manera, hay empresas grandes en su mayoría que tienen sindicatos fuertes, como la Sauder, Cerro Verde, Bacus, Alicor, el LAP, ¿no? El Lima Airport, también tiene un sindicato fuerte que justamente por la construcción del moderno aeropuerto hubo bastante conflicto. Amenazaban con huelgas, pidiendo mejores salariales, aparte de la preocupación que les daba la construcción del nuevo aeropuerto, ¿no? Estas amenazas de huelga afectó bastante en la parte económica y también el tema de vuelos y reprogramaciones de vuelo de bastante cantidad de pasajeros. Como conclusión, coincidimos con el resto de otros grupos en que los sindicatos son o siguen siendo muy importantes hasta la actualidad incluso, ¿no? Gracias a ellos, los trabajadores pueden defender sus derechos, negociar mejores condiciones, ¿no? A lo largo del tiempo, los sindicatos han contribuido, como manifestó mi compañero anterior, a mejoras, ¿no? Con diversos acuerdos, condiciones más justas también, inclusive logrando el tema de mejor términos en lo que es seguridad y salud para los trabajadores. A pesar de ello, sobre todo en el Perú, hay temas también negativos asociados a los sindicatos, cuando, por ejemplo, actúan de una manera personalizada para cubrir intereses económicos, intereses a veces públicos. Sin embargo, eh, los sindicatos siguen siendo muy importantes y son una herramienta fuerte para poder mantener relaciones laborales justas y equilibradas entre el empleador y los empleados. Esa es toda la exposición, profesor. Bien, bien, perfecto. Gracias por la exposición al grupo 5. Bien, terminamos con el grupo 1. ¿Está presente? Aplausos virtuales, ¿cierto, Carlos? Gracias por hacerme acordar. Aplausos virtuales para el grupo 5, por favor. Presente, grupo 1. Vamos, cerramos Presente, con profesor ustedes, por Grupo favor, 1. para terminar y dar Ya, ahí. los últimos alcances, ¿bien? Ok, ahí mi compañera va a presentar, profesor. Ok, perfecto. Ya. Bien, buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1.
¿no? Vamos a exponer el día de hoy sobre la definición del sindicato, ¿no? ¿Qué es un sindicato? ¿Cuál es la definición de sindicato? Es una asociación permanente de trabajadores que está constituida de forma libre y voluntaria para poder defender y promover también mejoras laborales, ¿no? También mejoras en los derechos, intereses económicos frente a los empleadores, ya sean en las empresas privadas o del Estado. Una breve historia de los sindicatos, cómo se originó el sindicato, ¿no? Es con la llegada de las máquinas, los campesinos migraron a las ciudades y bueno, pues las condiciones de trabajo que ellos tenían eran infrahumanas, ¿no? Trabajaban jornadas de 14 a 16 horas diarias. También estaba el trabajo infantil, ¿no? Donde los niños eran también obligados a trabajar con salarios miserables, por decirlo así, y con una total falta de seguridad. Es por eso que se dan las primeras uniones. Los trabajadores intentaron protestar, ¿no? Pidiendo mejores condiciones de trabajo. Tras ello nace pues lo que es la trade unions, que son las uniones de oficio en Gran Bretaña, porque se inicia esto en Europa. Eh, en cuanto inicialmente los gobiernos declararon ilegales estas asociaciones, por lo que salían a luchar por sus derechos, ¿no? Por pedir mejores condiciones, mejores salarios. Los líderes fueron encarcelados, los que promovían esta manifestación fueron encarcelados, fueron perseguidos. Fue recién a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX que se reconocieron las leyes en el derecho a la sindicalización y a la huelga como derecho fundamental, ¿no? Nos dan el derecho a nosotros a poder reclamar o solicitar nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, ahora yo doy pase a mi compañera que va a continuar con las funciones de los sindicatos y los tipos de sindicatos. Muchas gracias, profesor. Funciones del sindicato. Los sindicatos operan bajo tres pilares fundamentales para equilibrar la balanza del poder entre el empleador y el trabajador. Representación de los trabajadores. El sindicato actúa como una sola voz legal ante la empresa, las autoridades gubernamentales, las autoridades tribunales. En lugar de ser un solo empleador el que reclama, sale todo el sindicato. Los que representan el sindicato son los que respaldan lo que se pide a través del trabajador. La negociación colectiva. La negociación colectiva es una función estrella aquí. Consiste en el proceso de diálogo entre el sindicato y la empresa para acordar un convenio colectivo. Aquí, tanto los representantes del sindicato como el de la empresa forman la comisión negociadora para solicitar sus pactos colectivos, para solicitar sus beneficios o lo que ellos van a pedir, ¿no? En esta parte ellos logran eh, aumentos, canasta, bonos, escolaridad, lo que ellos tienen en mente a pedir, solicitan mediante la negociación colectiva. Defensa de derechos laborales. Velan por el cumplimiento estricto de las leyes. Si la empresa incumple con los pagos, realiza despidos arbitrarios o exponen a los trabajadores a peligros de salud, el sindicato interviene legalmente y en último pueden convocar hasta una huelga o plantones que se les llama, ¿no? Por eso es que a veces vemos en las calles reclamando, se unen todos los sindicatos y hacen su marcha, su protesta, ¿no? Ahora tenemos los tipos de sindicatos. Los tipos de sindicatos tenemos que se clasifican según el grupo de trabajadores. Puede ser por empresa, por actividad o rama, por gremio o oficio o por oficios varios. Por empresa agrupa a trabajadores de diversas profesiones u oficios, pero que elaboran para un mismo empleador. Por actividad o rama, formado por trabajadores de distintas profesiones que elaboran para diferentes empresas pero
con la misma industria o sector económico. Por ejemplo, aquí tenemos los sindicatos del minero, los de profesores. Ahora, el sindicato por gremio o oficio agrupa a trabajadores que tienen la misma profesión, pero la especialidad o oficio independientemente de la empresa para que los que trabajan esto, en ese sindicato logren sus objetivos, ¿no? Aquí tenemos el sindicato metalúrgico, las construcciones, los sindicatos de construcción. Ahora, por oficio varios, formado por, formado por trabajadores de diversas profesiones, pero de distintas empresas que se unen porque en su localidad o empresa no hay el número mínimo para que puedan ser representados. Siguiente compañero. La importancia de los sindicatos. Los sindicatos han sido el motor del progreso social en el mundo del trabajo porque ayudan a mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores, ¿no? Las ventajas para los trabajadores es, como podemos ver, es la fuerza de negociación, protección jurídica y laboral, equidad y meritocracia, seguridad y salud, ¿no? Por eso los sindicatos ayudan a proteger los derechos y el bienestar, pues, de los trabajadores. También vemos ejemplos de logros sindicales históricos. Muchos derechos que hoy consideramos normales fueron logrados gracias a la lucha sindical, ¿no? Los logros importantes es, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical y fin de semanas, seguro social y licencias por maternidad. Y bueno, ¿no? Estos logros mejoraron, ¿no? La calidad de vida y las condiciones de los trabajadores. Siguiente compañero. Sí, Buenos días, continúa. profesor. Sí, voy a... Creo que pasa algo con su conectividad. Sí, parece que ha tenido el profesor un inconveniente. Bueno, lo voy a mencionar yo. Claro, por favor. Bien, sindicatos en el Perú. Tenemos ejemplos de sindicatos conocidos como la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿no? Es la principal o el principal gremio que tenemos acá en el Perú. Tenemos también el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, que es el SUTEP, ¿no? Que está aquí agremiado por los docentes del sector público. Y tenemos la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Esta es la organización que representa a todos los trabajadores del sector de la construcción. Eh, el sindicato en acción, ¿no? Aquí nosotros hemos podido ver los objetivos o cómo se logran los objetivos, ¿no? Identifica problemas, sí, perdón. Identifica problemas laborales, dialoga y negocia con la empresa y logra también acuerdos y mejoras de las condiciones. Entonces, aquí lo que nos indica es que la organización es la clave para poder transformar la realidad laboral y mejorar las condiciones. Siguiente, compañera. Bien, muy buenas tardes, profesor. Vamos a continuar con el tema de la exposición en lo que corresponde a los sindicatos. ¿A qué nuevos retos están actualmente a la fecha actual o al futuro próximo se deberían enfrentar, ¿no? El primero sería el tema de la economía digital y las plataformas, ya que actualmente a nivel nacional e incluso internacional con algunas otras empresas ya se están gestionando lo que son nuevas formas de empleo que son de manera digital, ¿no? Incluso careciendo de acceso físico, ¿no? Para poder de que el trabajador pueda estar presente en un entorno del empleo presencial, ¿no?
Y también, lo cual genera que también a veces carezcan de algunos derechos básicos. También el tema de la terciarización y la precariedad, en cual es lo que afecta a la seguridad laboral, ya que incluso no solamente en entidades privadas sino también en públicas se está generando también lo que es el tema de terciarización laboral, ¿no? Y intermediación laboral, que es otro de los términos que usan para poder que se genere ya no como parte personal de la misma institución, ¿no? Sino por parte de otra empresa que puede tenerlos incluso por servicios, ¿no? El teletrabajo, que es uno de los términos que se está generando mayor revuelo, o mejor dicho, más énfasis en estos años, después de que es post de la pandemia, ¿no? En los cuales se genera el término de desconexión laboral, ¿no? En las jornadas que son a veces más largas de las comunes, e incluso no se respeta a veces el tema de la desconexión laboral, e incluso la ergonomía de que un trabajador pueda estar dentro de su propio hogar, o el teletrabajo donde lo efectúe netamente, ¿no? Y el tema de la automatización y la tecnología, ya que actualmente estamos en una época donde todo es automatización, N8N, la IA, entonces ciertas labores se están automatizando sin ya solamente la presencia de que las personas o el trabajador esté interactuando con ellos, sino solo se requeriría lo que es un personal supervisión, ¿no? Para ver las actividades que efectúa dicha automatización, por lo cual ese es otro ámbito en el que los sindicatos ya se deberían estar enfocando para lo que es la modernización de las propias bases, ¿no? Por último, lo que sería ya las conclusiones. En las conclusiones podemos resaltar tres tipos, en los cuales es la reducción de la brecha de desigualdad, ya que asegurar el tema de la riqueza generada por las empresas se distribuye de manera justa y a través de una negociación colectiva, como la productividad que se reparte en cada año. También en la promoción de entornos seguros y equitativos, el cual le vigilan el cumplimiento de la norma de seguridad, combaten el acoso laboral y promueven la equidad de género. Y por último, el enfoque moderno y tecnológico, es lo que justo se basa en el tema de los nuevos desafíos que acabo de exponer, que son esenciales para evitar la flexibilidad de la economía digital, signifiquen no la pérdida de los derechos ya adquiridos. Eso sería, estimado profesor. Con esto concluiríamos la exposición del grupo 1. Muchísimas gracias por su Bien, atención. bien, estimados, muchas gracias también por sus exposiciones. Bien, estimados, hemos llegado a concluir el tiempo destinado para realizar las exposiciones. Brindamos los aplausos, por favor, para el grupo 1, esos aplausos virtuales que obviamente se merecen cada uno de ustedes por darse el tiempo y obviamente en mérito de haber terminado esta sesión de la mejor manera. Por favor, les quito un minuto más de su tiempo ya para terminar. Quisiera, por favor, que todos aquellos que puedan prender sus cámaras, activen sus cámaras para poder tomarnos un pantallazo de digamos, de nuestro cierre de estas sesiones. Bien, obviamente nos vamos a ver más adelante, pero igual siempre es bueno tener una captura con todos ustedes para cuando ya se gradúen también, bueno, si sigo en la coordinación, pues estar también con ustedes en ese momento, ¿no? Entonces, por favor, todos aquellos que puedan prender sus cámaras, les agradecería bastante que lo hagan para poder tomar un pantallazo respectivo, ¿bien? Ahí tenemos las cámaras prendidas. Muy bien. Sigamos prendiendo, por favor, a todos aquellos que pueden. Sigamos. Bien. Voy a tomar a continuación los pantallazos correspondientes. Bien, voy a contar hasta 3, ¿de acuerdo? Contamos hasta 3, por favor, todos miren sus cámaras para poder realizar el pantallazo. Bien, bien, cuento. 3, 2, 1. Pueden sonreír también como si les hubiese gustado el curso de repente, ¿no? Quizás por ahí. Bien, 3, 2, 1. Listo, voy con la otra pantalla, por favor no se muevan. Bien, a ver, 3, 2, 1. Miren las cámaras. Listo, muy bien. Muchas gracias, estimados. Con eso concluimos nuestra sesión del